buenas Real Fooder, bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está mi queridísima Tara. ¿Qué tal estás, Tara? Pues muy bien, con ganas de finalizar verano y empezar otra vez la rutina, ¿no? Sí, tenemos aquí muchísimas ganas. De hecho, los oyentes ya nos estaban diciendo, oye, ¿cuándo volvéis al podcast? En YouTube también muchos comentarios positivos y también muchos de cariño hacia ti, Tara. Está la gente muy contenta contigo. Y sí, ya empezando la rutina que mucha gente tiene ganas de empezar, como te decía antes, eh, para mí el año empieza en septiembre, ¿no? Es decir, la verdad es que las vacaciones de verano me ayudan mucho a coger esa energía y si tuviera que decir un momento del año que más motivado y con más ganas tengo de empezar la rutina y de trabajar, es en septiembre con diferencia, ¿no? Entonces esto está muy bien para este primer empujón. Y nada, ¿qué nos vas a hablar hoy? O sea, ¿qué tenemos hoy para comenzar esta rutina? Pues hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que ocurre cuando empezamos a meditar, y es que nos damos cuenta de que no podemos meditar, de que nos cuesta mucho, ¿no? Nos distraemos, nos enfadamos, Ujú. y lo que vamos a ver hoy es el circuito que se produce, o sea, en el cerebro, qué es lo que ocurre cuando empezamos a meditar y nos encontramos con los obstáculos, ¿no? Los típicos obstáculos con los que se enfrenta una persona que empieza a iniciarse en este tipo de práctica. Entonces, tú has hecho meditación, y ¿cómo ha ido el verano con la meditación? Pues como ya sabes, no he podido no he ido muy bien. Me he hecho un descanso también de la meditación, que si lo piensas, si lo piensas tiene sentido, porque para mí la meditación era un entrenamiento, no era un placer de que, uy, qué ganas tengo de ponerme a meditar. Si estuviera en ese punto, probablemente no lo hubiera dejado, porque... Pero si lo he dejado es porque realmente estoy descansando de ese entrenamiento mental. Y, y bueno, le echo la culpa a la ruptura de la rutina en general, ¿no? Es decir, oye, al final me he ido de Barcelona, he estado de viaje, he estado con otra gente, he estado con mi familia, he estado en lugares, he salido de mi rutina y eso ha sido la excusa para decir, oye, pues esa práctica de meditación que tenía al principio de la mañana, justamente después de dejar a Leia del paseo y demás, de antes de ponerme el café, pues ya la he dejado. Y claro, cuando la dejas a un día, a otro, la semana, pues ya dices, oye, la dejo por completo y ya vuelvo cuando vuelva a la rutina. Esto es muy típico en otros comportamientos como la dieta, el entrenamiento y demás. Sobre todo cuando estamos todavía en las fases iniciales. Por ejemplo, tanto la dieta como el ejercicio no lo he dejado porque son entrenamientos que obviamente me pueden suponer algún esfuerzo en cierta situación, pero ya está muy adquirido por mí, por mi personalidad, por mi identidad. Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Yo te voy a recomendar hoy, como cada semana, un audiolibro y el de esta semana se llama 7 herramientas del amor. Es un audiolibro que dura solo 3 horas y 20 y me ha encantado. Me ha encantado sobre todo para profundizar en la gestión de emociones y de relaciones, que es algo muy interesante que tocaremos en estos podcasts. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com/Carlos Ríos. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros, incluido el mío. Así que nada, te recomiendo este audiolibro que me ha encantado y la semana que viene pues vamos con otro. Te voy a hacer otra pregunta. Durante este tiempo, ¿has estado pensando, uy,
no estoy meditando. ¿O te has acordado? ¿Alguna vez te ha venido ese pensamiento de, jolines, estaba practicando, llevaba una práctica, ¿no? Además, diaria, y ahora, Me he dado cuenta, sobre todo, bueno, me he dado cuenta porque algunos días me sentía mal por no estar cumpliendo esa rutina, ese entrenamiento. También me anticipaba un poco diciendo, uy, luego te va a costar más cuando vuelvas en septiembre. Esa es un poco la parte negativa y la parte positiva sí ha sido de que bueno, ha habido momentos que me daba cuenta que estaba divagando demasiado y eso me reconectaba un poco con el momento presente de disfrutar ese momento. También incluso como he estado con mis padres, que hacía mucho tiempo que no os veía, con amigos y demás, era muy consciente del presente en esos momentos, de estar con ellos, porque digo, oye, joder, qué alegría de poder estar aquí, estamos todos con salud y luego me tendré que ir y no sé cuándo volveré a verlos. Entonces, esa meditación de estar donde tienes que estar, donde está sucediendo la acción, eso sí me lo tengo o bien más entrenado o ha sido consecuencia del entrenamiento que he llevado con la meditación meses atrás, ¿no? Es decir, oye, el valorar no solo ese atardecer en Punta Umbría, sino el estar riéndote con mis padres o estar charlando con mis amigos y demás, ese momento presente sin que la cabeza se vaya hacia el infinito. hacia el infinito. Pues fíjate, te voy a dar una buena noticia. Aunque tú creas que no, has estado practicando la meditación, has continuado con la práctica. Porque claro, la meditación tiene muchas partes, ¿no? Ya hemos hablado de la práctica formal, de la práctica informal. También los movimientos mindful, ¿no? Que sería esta conexión mente-cuerpo. Entonces, en el momento que tú tienes estos destellos, ¿no? Que viene de repente ese pensamiento de, uy, voy a volver. Eso es porque ya hay una integración, ya se ha producido una integración, porque el entrenamiento, el objetivo que tiene es que poco a poco vayas integrando la práctica. Y no quiere decir que todo el tiempo, todos los días tengas que meditar. Eso es lo más recomendable, ¿no? Tener una práctica diaria de tener 15 minutos o media hora al día de sentarse, porque sí que está comprobado que hay muchos cambios a nivel estructural. O sea, el cerebro por dentro cambia. Pero sí que es verdad que aunque no tengamos la práctica formal de las sentadas, si seguimos con esos pequeños momentos donde yo me doy cuenta o vuelvo y digo, uy, ya estoy divagando, si yo me doy cuenta de esa vocecita interna, de alguna forma yo ya estoy en la meditación. Y fíjate, te voy a leer una frase de Shauna Shapiro, que también es una figura muy importante dentro del campo del mindfulness. Y sus palabras son, la práctica de la meditación no es realmente entrar en una quietud interior. Los momentos de quietud son uno de los subproductos de la meditación, no la propia práctica. Pero fíjate, tenemos que pasar por el entrenamiento, ¿no? Y yo te recuerdo cuando estábamos haciendo el curso, estabas todos los días y me enfado, pero lo hago. Y hay reacciones que me gustan y otras que no, pero mantengo la práctica, mantengo la práctica. Y esa disciplina es lo que durante un tiempo cuesta, ¿no? Y dices, jolines, pero esto es como el ejercicio o la alimentación. Hay alimentos que sabemos que son saludables, aunque no nos hagan mucha, ¿no? Nos No nos los gusten. comemos por exacto, es que no nos tiene que gustar todo, ¿no? Yo cada vez, soy más partidaria de ir introduciendo este concepto. El otro día hiciste el podcast Roberto, sí, de estoicismo. con este tema de estoicismo, que es esa incomodidad voluntaria, ¿no? De introducirla, porque claro, es que entonces, si no, estamos entre algodones y no nos hacemos, ¿no? No nos hacemos. Entonces, esto es muy importante recordarlo.
que la práctica realmente la vamos haciendo para luego poder beneficiarnos de los beneficios, o sea, poder beneficiarnos de los beneficios, no, poder beneficiarnos de los resultados que vamos plantando. Son como semillas, que a mí me gusta mucho ese símil, ¿no? Son semillas que vamos plantando y claro, el árbol no lo tienes en un día o 2 días. El árbol tarda, el primer tallo y luego vas con la práctica continua cuidando, ¿no? Esta nueva forma de estar en el mundo. Sí, sí, Entonces, sí. la parte más importante es que, Carlos, aunque tú pienses, ¿no? Jolines, yo no he hecho la práctica formal y haya sentimientos de culpa, sentimientos de, ¿no? Esa parte más, ¿cómo lo podríamos decir? Desagradable, ¿no? Esa Ujú. vocecita que nos castiga y nos machaca y nos dice, uy, qué mal lo estás haciendo. En el fondo también es necesaria, ¿no? Porque de alguna forma te trae como de vuelta hacia algo que has hecho y te sienta bien. Y Ujú. dices, jolines, ¿por qué no hago algo que me sienta bien, no? Alimentación, ejercicio, nos pasa lo mismo. Entonces, aquí es muy importante, yo creo que he insistido mucho desde el primer día en que tenemos que entender primero por qué estamos haciendo esto, ¿no? La intención. Porque muchas veces nos ponemos, ¿cuántas veces hemos ido a una clase de meditación, nos hemos sentado ahí a meditar y luego no hemos vuelto? Sí, Porque sí, sí. no entendemos lo que está pasando, ¿no? Claro, eso es fundamental. Por ejemplo, sería parecido al símil de cuando nosotros desde Real Fooding y demás recomendamos el entrenamiento de fuerza también a chicas, donde ellas hay una creencia donde entrenar fuerza le va a provocar un desarrollo muscular excesivo, antiestético, cosa que no es cierto. Entonces hay que explicarle muy bien el propósito y la intención del entrenamiento de fuerza, que ellas generalmente no lo comprenden y creen que el único deporte para ellas es el tema del cardio, la elíptica y demás. Y no, es muy importante para la salud ósea, para la salud muscular, para incluso la tonificación y la estética corporal que suele verse favorecida también en las chicas, ese entrenamiento de la fuerza y de la ganancia de masa muscular. Entonces, si no lo sabes, no es normal que a corto plazo diga, oye, estoy desubicada de esta práctica. Pues no, tienes que saber cómo es el proceso para confiar en él y acercarte a esos resultados, ¿no? Y está claro que desde el día uno no vas a encontrar esos resultados que uno espera, pero ahí es donde entra la disciplina, ahí es donde entra un poco el estoicismo de exponerte a situaciones que son incómodas, pero que luego te traen cierto bienestar, felicidad, equilibrio a tu vida, porque si nos dejáramos llevar por solo lo placentero a cortoplacista, realmente caeríamos en situaciones bastante malas para nosotros mismos. Claro, y el problema es que nuestra configuración por defecto, nuestra mente, que es una mente reactiva, es una mente hedonista, le gusta el placer, porque tiene 2 características, y es aquello que me gusta, me apego, lo quiero, lo quiero, lo quiero, ¿no? Y aquello que no me gusta, aversión, rechazo, huyo de eso. Entonces, estamos moviéndonos desde la mente reactiva. Luego estamos entrenando la mente no reactiva, que es lo que hacemos con esta práctica, ¿no? Cada vez darle más poder a esa mente para que la mente reactiva no se adelante y no nos esté poniendo los obstáculos y no estemos, por ejemplo, anticipando, que me has dicho tú, ¿no? De, Ujú, jolines, me voy, o me voy al pasado y arrepentiéndome y demás, ujú. ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es que entender lo que sucede dentro es muy importante porque como estos procesos son invisibles, con el ejercicio y la alimentación todavía, ¿no? Porque vas viendo cambios a nivel físico y tienes un punto que puedes medir y puedes decir, pues sí, me está... Pero con esto, ¿qué ocurre? Que no tienes una forma de medirlo, por lo menos una forma objetiva, ¿no? Que tú digas, "Mm", sino que al final la medición también es subjetiva.
Y aquí quiero decir una frase de Eric Fromm que me gusta mucho, que es, no podemos amar aquello que no conocemos. No podemos amar la meditación si no conocemos las bases, si no tenemos una idea de los cimientos, ¿no? Entonces, igual que no podemos amar la meditación si no contactamos con él, si no manipulamos, no la exploramos, tampoco podemos amar esa vocecita interna que está ahí, tiquití, 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 y nuestro cerebro, nuestra propia configuración, si no la conocemos, ¿no? De hecho, en las terapias, la parte que más se trabaja, en el caso de las personas que trabajen conmigo, Ujú. otros profesionales no lo sé, pero en mi caso, y lo adelanto, ¿no? Lo que más trabajamos desde el principio es una parte de psicoeducación. Psicoeducación de entender qué está pasando dentro, por qué a una persona le pasa lo que le pasa, ¿no? ¿Por qué reacciona así? ¿Y por qué me pongo de mala leche? Jolines, pues vamos a primero entender esto y luego ya exploraremos cómo podemos mejorar o cambiar o lo que sea, pero primero vamos a partir desde el punto más básico, ¿no? Y de eso se trata el episodio de hoy, que voy a hacer mi mejor intento de explicar qué es lo que ocurre dentro del cerebro, ese circuito, para que también sea un pelín más fácil poder integrar la práctica desde una postura más amable, ¿no? Ujú. Y justo esa es otra palabra muy importante, la amabilidad. ¿Tú te acuerdas cuando empezaste a meditar? Que yo había una cosa que repetía constantemente, constantemente, que era, cada vez que te vayas, Carlos, tienes que volver, tienes que traer a la mente reactiva. ¿Y cómo? Con ¿Cómo era esa amabilidad. vuelta? Exacto. Claro, es que ahí también descubriste ese término que en cómo hablarte a ti mismo con amabilidad, que desde que he nacido, he crecido, siempre me había dicho a mí mismo que lo correcto es que si haces algo mal, te castigues por ello, ¿no? Es decir, oye, el hablarte de forma exigente, incluso culpándote y demás, ese pepito grillo es el camino a que hagas las cosas bien. Y cuando me dijiste, oye, no, si lo haces, si tu mente se te va y lo haces mal, en lugar de decir, oye, qué estúpido eres, qué tonto o qué mal lo estás haciendo, tráete de vuelta a la meditación, a la concentración con amabilidad. Y yo creo que eso es aplicable a otros conceptos de tu vida, ¿no? Decir, oye, no se trata ser flojo contigo o llámalo demasiado autocomplacente, no, sino eh, digamos también tratarte bien, con respeto, como harías con otra gente. Tú al corregir a alguien o intentar que mejorase algo, no se lo vas a hacer con desprecio, ¿no? O con demasiada ira, ¿no? Es Exacto. interesante. Y eso es muy importante porque, pues, bueno, a veces con nuestros padres o nuestros hijos o parejas incluso, sale nuestra parte más, ¿no? Cuando esa expresión de la confianza da asco. Entonces, yo en esta práctica propongo que pensemos en nuestro mejor amigo, ¿no? Esa persona que hemos elegido, que queremos y que es saludable para nosotros, ¿no? ¿Cómo le diríamos algo que, imagínate, piensa en una persona que es importante para ti, ¿no? En el ámbito más, pues, de amistad. Y esa persona está sufriendo, acaba de incluso aunque sea su culpa, aunque haya metido la pata, fíjate, una situación, un amigo que ha vuelto con su ex, que su ex le había sido infiel y tú lo ves, claro que lo ves desde fuera, ¿no? Pero ha vuelto, le ha vuelto a ser infiel y le vas a decir algo que tú ya sabes que es evidente, que ya lo sabe. ¿Qué necesita esa persona? Entonces es aprender a acompañarnos también a nosotros como si fuéramos nuestros mejores amigos, pero no mejores amigos aquellos que dicen, no, no, yo es que soy de decir la verdad, no, no, perdona,
La verdad, hay unos parámetros, ¿no? Donde tenemos que ser cuidadosos. Y eso, la meditación le da mucha importancia al lenguaje y a la forma de comunicar. De hecho, ¿te acuerdas que tuvimos una parte incluso de comunicación dentro del curso que hicimos? Entonces es un proceso integral, ¿no? Y el punto básico es esa amabilidad, esa nueva forma de relacionarnos con nosotros, esa nueva forma de dirigirnos hacia nosotros. Pero es que lo hemos mamado, o sea, desde la cuna, cada vez que no, cada vez que hacemos algo que no, mamá, papá o profe o lo que sea, ¡pam! No. Y estamos actuando, reaccionando desde el miedo. Lo que más se fomenta es el miedo. Los niños, claro, tú te enfadas y el niño responde y te hace caso. Y dices, claro, es que funciona, claro que funciona. Pero tú tienes que decidir si tú quieres una crianza basada en el miedo o basada en el respeto y el amor, porque luego les pedimos que sean amorosos y que sean bondadosos cuando les estamos criando en el miedo, ¿no? Entonces, esto al final para mí es un antídoto a ese tipo de miedo que lo tenemos súper, súper, súper integrado, ¿no? Y quieras o no, al final es la tendencia. Entonces, esto sería un poco el antídoto. Y es muy interesante porque cuanto más estamos sufriendo, más amor necesitamos, más dulzura necesitamos con nosotros mismos. Es contraintuitivo, ¿no? Porque tú dices, jolines, he metido la pata hasta el fondo y ahora me tengo que castigar. Claro, porque es lo que hemos aprendido. Pero esto, y esto no lo digo yo, ojalá yo supiese tanto, los estudios que han ido haciendo en este campo con la meditación, con los conceptos tipo compasión, autocompasión, lo que nos muestra es que cuanto más estamos sufriendo, más amabilidad, perdón, necesitamos traernos a nosotros mismos para que podamos recuperarnos y desde ahí volver. Porque si no, nos quedamos en el terreno del malestar y ya entramos en los círculos viciosos que no nos hacen bien vamos, ni a nosotros ni a los que nos rodean, ¿no? ¿Cuántas Ujú. personas hemos visto que están en la queja, en el victimismo y se repiten y repiten y repiten? Y claro, llega un punto que no queremos estar cerca, ¿no? De esas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es una espiral, ¿no? Y depende de la elección que hagas, te puedes meter en círculos viciosos o te puedes meter también en círculos virtuosos. Y eso es lo que vamos a ver si llegamos hoy. Vale, explícanos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a meditar? La meditación, al final, cuando somos adultos, es una práctica que elegimos, ¿no? Conscientemente. Digo, vale, yo me doy cuenta de cómo llevo la vida o de cómo sucede la vida o descubro que existe esta práctica y digo, ostras, y bueno, y ahora más, ¿no? Que está tan de moda y todo el mundo medita y todo el mundo está zen y con esa sonrisa, pues nos atrae, ¿no? Entonces ahí hay una parte de nuestro cerebro, es la corteza frontal, ¿no? La corteza prefrontal que está implicada en los procesos de atención, es la parte que domina, ¿no? Manipula los procesos atencionales, bueno, manipula tampoco, gestiona, sería la palabra, gestiona los procesos atencionales, bueno, también ejecutivos, cognitivos, también regula nuestro comportamiento, nuestras reacciones, ¿no? Esa mente reactiva, pues lo podríamos localizar aquí. Entonces, esa parte es la que está eligiendo. Entonces, si elijo una práctica, nos va a ayudar, va a decir, vale, pues tú eliges, yo te acompaño. ¿Qué pasa? Que empezamos a meditar y, queramos o no, inevitablemente aparece la distracción. O sea, esa vocecita, ese diálogo interno, aunque estés en Punta Umbría, ¿no? Sí. Viendo el atardecer más bonito y en la playa, estás con tu diálogo interno. ¿Eso lo sabías? Sí, sí.
seas consciente o no seas consciente. Y muchas veces estamos en el momento presente, inmersos en el momento presente, pero aún así hay diálogo interno. Y eso se llama la actividad espontánea. Es una actividad que no podemos controlar. O sea, esto es importante. No podemos controlar. Es una vocecita, un diálogo interno que se da. Sería como la actividad basal del cerebro. Esto ocurre, nos guste más, nos guste menos, incluso seamos conscientes o no nos demos cuenta. Porque normalmente cuando una persona se inicia en la práctica de meditación, la primera meditación, si no tiene ninguna experiencia, sale Fatal. de película. No, de película. Ah, Es vale. que les va muy bien. Sí, les va muy bien. ¿Por qué? Porque aunque haya ese diálogo interno, no se dan cuenta. Está el diálogo ahí, pero como yo estoy en la práctica, no me doy cuenta. Entonces, ese es un obstáculo realmente, ese no darnos cuenta de ese diálogo. Por eso yo lo adelanto. Por eso este podcast lo dedico a precisamente eso, ¿no? A que conozcamos qué es lo que se produce, qué es lo que está ocurriendo de forma natural para que podamos adelantarnos a ese obstáculo y continuar con la práctica. Entonces, esa vocecita interna, Carlos, se da, se da. Normalmente el contenido es un diálogo donde el contenido es autobiográfico o no pienso en el vecino del quinto, pienso en mí, pienso en lo que me pasa a mí, lo que me ha pasado y lo que creo que me va a pasar o lo que me está pasando. Es una actividad espontánea que el cerebro, esa parte, nuestra mente, entra en esa, ¿te acuerdas, no? La mente, ¿cuál es su función Crear principal? pensamiento. Crear pensamiento. Crear pensamientos. ¿Y cuál es la función del corazón? Crear latidos. Bombear El sangre. corazón, el corazón se para, Mm. No. aunque tú le digas, oye, espera, párate un segundito, unos minutos, y luego seguimos. No, la mente igual. La mente, aunque nosotros digamos, voy a meditar y sigamos en esa ilusión, ¿no? De voy a parar los pensamientos. No, mentira, no puede. No vamos a pedirle algo que no puede hacer. Entonces, tenemos que saber que ahí hay una actividad espontánea que no la controlamos y tampoco queremos controlarla porque ¿para qué, no? Ahí ya estaríamos en un río nadando a contracorriente. Entonces, este es el descubrimiento más importante en esta primera fase, que aunque nosotros tengamos la intención de meditar, hay una actividad basal que se da independientemente de que nosotros elijamos esa actividad o no. Incluso es una actividad de momentos, o sea, es fugaz, porque si estás dentro de la meditación y yo te digo, bueno, termina la meditación y ¿cómo ha ido? Y tú, genial. Oye, ¿has tenido pensamientos? No, mentira, los has tenido, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Ujú. Y esto es así, es un proceso que empieza así, para que luego, poco a poco, porque muchas personas empiezan a meditar y dicen, es que yo empecé genial y luego, es que luego no podía, y lo van dejando. Y no, es que lo están haciendo bien. Al principio no te das cuenta y pasa un día, pasan 2 días y empiezas a percatarte de esa actividad basal que es espontánea. Y ahí es donde nos tenemos que mantener. Ahí entra el segundo proceso más importante, que es el darnos cuenta de esa distracción, de ese ajetreo que se produce, de ese diálogo, porque nosotros estamos de forma intencional en el silencio. Yo quiero silencio, 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 para eso le doy un objeto de atención que es la respiración, pero tenemos que entender que el ajetreo, aunque esté en el, ¿cómo se dice? Em, background, ¿cómo se dice? En la Sí, en parte la de parte de atrás. atrás, en el subconsciente. Exacto, pero eso está ahí, no lo podemos Ujú. eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la corteza frontal nos acompaña en los inicios, pero luego poco a poco esa actividad, esa vocecita empieza a coger protagonismo porque nos habituamos, ¿no? Y ahí es donde entra
la parte más importante, que es que nos demos cuenta de esa actividad. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos, es que es inevitable, te vas a dar cuenta. En el momento que veas esa actividad que no puedes parar, te vas a enfadar. Entonces, en el momento que aparece el enfado e incluso la arruga, ¿no? Muchas veces yo que veo a la gente meditar, es que aparece la arruga y están como y no nos estamos haciendo ningún favor, porque la arruga es lo que precede al dejarlo. Nos vamos enfadando, enfadando y decimos, jolines, es que meditar me sienta peor. Nos lo estamos interpretando ahí esa distracción con la que tenemos que luchar. Y no, ¿qué estoy diciendo aquí? Tengo que entender que esa actividad es lo natural, es lo que tiene que ocurrir y es lo que ocurre. Y ha ocurrido siempre, pero la diferencia es que ahora yo estoy trabajando en unas estructuras que a mí me van a ayudar para que yo me dé cuenta. Y si me doy cuenta que ahí están implicadas dos estructuras, la ínsula sería la parte que se encarga de la metacognición, ¿no? De quién soy y de reflexionar sobre mí, el metaconocimiento. Y luego la otra parte que es la corteza cingulada. La corteza cingulada es la parte que más cambia, la que más se reconfigura cuando estamos meditando, cuando empezamos este tipo de prácticas. Entonces, y la corteza cingulada ya forma parte cerebro límbico y es la que está implicada en todas las partes, en todo lo que en todo lo que se refiere a las emociones, al cuerpo, tanto dentro como fuera. Entonces, esas son las dos partes, las dos estructuras que nos van a ayudar. Pero claro, nos van a ayudar si nosotros sabemos cómo interactuar con ellas. ¿Te acuerdas que yo te he dicho muchas veces que el cerebro no tiene los 5 sensores que tiene la mente? La mente al final es el puente entre el cerebro y el mundo externo, ¿no? El Y el cerebro mundo sería el órgano. el órgano está dentro, protegido, ¿no? Por el Sí. cráneo. O sea, es una parte delicada, porque si no, no tendríamos ¿no? el cráneo que lo protege. Ujú, No tiene acceso a lo que está ocurriendo fuera. ¿Cómo ujú. accede? Con los sentidos. Exacto. ¿Y por dónde pasan? ¿Cuál es el filtro de los sentidos? ¿Cuál es el puente entre el cerebro La y el mente, mundo exterior? los La pensamientos. mente, los pensamientos. O sea, yo no veo boli y le mando a mi cerebro boli. Digo, mira, un boli azul que me gusta. Yo ya voy, porque ya sabemos, ¿no? Cómo funciona la mente, categoría. Me Ujú, gusta, no me gusta, amenaza, no ujú, amenaza, ujú, eh, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se produce ese darse cuenta, el cerebro necesita un refuerzo de, vale, yo te estoy ayudando, la ínsula y la corteza cingulada están colaborando para que tú te puedas beneficiar de uy, mira, acabo de pillar esa vocecita interna. Y si tú te enfadas, si pones una arruga aquí, ujú, ¿qué interpreta el cerebro? Uy, esto no lo tengo que volver a hacer, ujú, porque mira, le genera una reacción de rechazo. ujú. Entonces, a lo mejor Carlos es que no quiere saber que esa vocecita está activa. Entonces voy a bajar el volumen, porque al final, acuérdate, todo lo que ocurre aquí dentro es funcional, Ujú, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos enfadamos, nos ponemos de mala leche y estamos así, y esa vocecita la dejamos de oír, cada vez menos, y ya no estamos meditando y ya no hay beneficios. Y las personas en ese momento es muy común que dejen de meditar porque no ven ningún avance, ni mejorías, ni beneficios. ¿Pero por qué? Porque es que no están meditando. Porque la meditación consiste en ese proceso, en el darse cuenta. ujú. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cómo le digo yo a mi cerebro, tío, que yo quiero meditar, entonces quiero seguir, ¿no? Quiero los beneficios, ayúdame con el refuerzo positivo.
tenemos que darle un refuerzo positivo, tenemos que comunicar y como no podemos comunicarlo con palabras porque no tiene oído el cerebro, tenemos que hacerlo a través del cuerpo. ¿Te acuerdas, no? Ujú. Esto es mente-cuerpo. Aquí nos separamos. Esto es una integración de mente-cuerpo. Entonces utilizamos el cuerpo. La forma más sencilla es la sonrisa. Si yo sonrío, ¿qué te evoca? ¿Rechazo o cercanía? Amabilidad. Cercanía. Ujú. Es agradable, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que pretendemos ahí en ese proceso, no sé si es muy complejo No, o está bien. se entiende, ¿no? Sí, sí. Y si no, tú interrúmpeme y yo lo vuelvo a explicar. En ese proceso es cuando estamos reforzando la práctica, estamos realmente practicando en ese darnos cuenta. En el momento que yo me pillo en la vocecita, yo me tengo que dar cuenta que me van a ayudar dos estructuras, la ínsula y la corteza cingulada. Mi cerebro me va a ayudar a darme cuenta. Y yo le tengo que responder. ¿Cómo? Con una sonrisa. Sonrío. Yo muchas veces digo, puedes decir mentalmente la palabra vuelvo. Vuelvo, sonrío y continúo. Eso tiene que pasar una vez, 10, 100, 1000. ¿Te acuerdas? Ese es el entrenamiento. Ese es el músculo que vas, al igual que cuando estás cogiendo una mancuerna y estás rompiendo esas fibras para que el músculo se recupere y aumente su masa muscular, su funcionalidad, pues ese sería nuestro músculo mental, el, oye, darnos cuenta de esa distracción, de esa vocecilla aleatoria, espontánea, la cual no tenemos que luchar contra ella, porque es como si queremos luchar contra los latidos de nuestro corazón, contra las inspiraciones en nuestra respiración. No vamos a luchar contra nuestra propia naturaleza. Lo único que hay que es ser consciente de ella, ¿no? Decir, oye, pues ahí está y, y entonces, bueno, aquí la clave está en, oye, darnos ese reforzamiento positivo para poder seguir continuándonos con la concentración en la respiración, porque yo lo que saco de conclusión aquí es que, claro, si tú al escuchar esa vocecilla de que te viene un pensamiento aleatorio y dejarte llevar por ese pensamiento que te lleva y dices, ostras, no estoy en la respiración, ya estoy en este pensamiento. Si en lugar de darte cuenta y volver a la respiración con amabilidad, lo que hace es decir, ¡guau! ¡Qué mal! Pues lo que al final te lleva más lejos, ¿no? Ese pensamiento y de un lado va para otro y va pasando el tiempo y dices, oye, es verdad, no he estado, he estado con los ojos cerrados aquí sentado, pero pensando en mil cosas, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poco la frustración del principiante en meditación, decir, oye, es que me he pasado aquí gran parte del tiempo, pero nada, luchando contra mis pensamientos, ¿no? Exacto, pero es que fíjate, si el punto de partida es que yo ya sé que voy a tener pensamientos Mm. y mi objetivo y mi intención es cada vez que venga ese pensamiento o cualquier pensamiento, de hecho es que lo que yo motivo es que busquemos esos pensamientos, porque ahí está la práctica. Y en cuanto aparezca, decir, ah, lo acabo de pillar, lo cojo, Y vuelvo. vuelvo y vuelvo. Y otra vez, porque el error es ese, como yo siento frustración, porque yo como no conozco que esto es lo natural, entro en una lucha. Tú no entras en una lucha cuando Claro, ya, perdón, ya sabes que esto es lo que se va a producir. Tú entras en la lucha cuando de repente tú piensas una cosa y la realidad es completamente distinta. Tú piensas que tú vas a estar ahí, tipo zen, durante media hora y en el primer minuto o en el segundo minuto ya está ahí toda la bomba de ¡bam!, todos los pensamientos. Pero si tú partes desde esa posición de, vale, yo me voy a sentar a trabajar en esto, ¿no? En mi práctica y sé que van a aparecer los pensamientos y yo sé lo que tengo que hacer. Y esas son las herramientas que uno empieza a trabajar. Aparecerán los pensamientos y yo voy a ir identificando, mira, acaba de otra vez, porque es que es muy difícil, pillar esa vocecita, incluso a mí me cuesta, incluso a mí que llevo mucho tiempo con la práctica,
me cuesta esa vocecita darme cuenta. Pero cada vez que estemos ahí, que nos hemos ido y nos hemos ido un ratito, lo importante es que podamos volver y continuar, aunque sea un ratito, no cortar la meditación, porque si cortamos, nos estamos castigando. Estamos Claro. diciendo, ¿ves? Es que eres un inútil, aunque no te lo digas. Eres un inútil, Claro. no lo vas a hacer. Aquí veo una cosa que es súper importante, creo, por lo menos a mi parecer, es lo que me hace llevarlo mejor y es que si aparecen esos pensamientos y tú crees que eres esos pensamientos, pues te echan la culpa a ti. ¿Por qué? Porque dices tú, oye, estoy pensando en esto y yo soy el que me está distrayendo y no soy bueno y empiezas ahí a, digamos, castigarte. En cambio, si tú lo que eres el observador de esos pensamientos, puedes darte cuenta. Es decir, aparecen los pensamientos, me doy cuenta, los veo, vuelvo. Pero no soy yo los pensamientos, porque entonces es imposible volver, porque tú estás en el propio pensamiento. Esta fusiona. En cambio, si eres el observador, eres el que puedes dejarlo pasar y irte a tu otro objeto de atención. Ahí esta separación entre el ser los pensamientos o ver los pensamientos, creo que es fundamental en la propia interiorización de la meditación. Exacto. El empezar a separar, ¿no? Porque cuando empezamos con la práctica estamos en la mente reactiva. De hecho, es la mente reactiva la que dice, una nueva práctica, qué guay, voy a empezar, voy a ver qué pasa. Fíjate, expectativas. Entonces empieza y dice, qué aburrimiento. Si yo podría estar haciendo otra cosa, pues voy a pensar, ¿no? Voy a intentar pincharle para que deje esto que me aburre, porque es que es aburrido. O sea, no vamos a mentir aquí, meditar es aburrido en los Mm. inicios. Luego, cuando tú te haces y empiezas a notar los beneficios, es que hay como una inercia que te empuja, incluso en las situaciones cotidianas, ¿no? Estás en la cola del súper, que se te adelanta una persona con un carro lleno de cosas y tú, Dios mío, tu propio cuerpo, como se da cuenta de esa, estoy notando una subida, si has hecho una buena práctica y has implantado una buena práctica, tu cuerpo automáticamente te va a ayudar a recuperar tu práctica y va a decir, mira, vamos a introducir aquí, respira un poquito, porque ese es el cuarto paso. Si entrenamos bien ese darnos cuenta con amabilidad, o sea, esa parte no se nos puede olvidar, con amabilidad, porque ese es el mayor obstáculo, el mayor error que cometemos, que nos enfadamos. Yo conozco a muchas personas que son muy, muy, muy disciplinados con la práctica, pero es que yo les veo meditar y están enfadados. Y digo, es que hay una frase que me gusta mucho que es, eh, tal y como meditamos, es como estamos viviendo la vida. Si nos observamos en la meditación, fíjate, o sea, Ujú. ahora no, hasta ahora, haciendo memoria, las meditaciones que has hecho, si te pones a pensar sobre ello, te vas a dar cuenta de que hay muchas similitudes. Ujú. Entonces, para que la vida la vivamos de una forma más amable, podemos hacer ese pequeño experimento en nuestro pequeño laboratorio, en nuestro pequeño lugar seguro, porque yo elijo dónde voy a meditar, yo elijo la habitación, el momento. Ahí tengo cierto control, ¿no? Que a la mente le gusta mucho. A la mente reactiva le encanta el control y le encanta la estructura, la organización y planificarlo. Entonces tenemos que ir de la mano, tenemos que acompañar a la mente dándole un poquito para que nos ayude. Y Ujú. eso es muy importante que en el momento que nos demos cuenta, que se produzca un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque luego tenemos otra estructura, ¿no? En la misma parte, en la corteza prefrontal dorsolateral, que está la memoria, que nos va a ayudar. O sea, ahí si implantamos una buena memoria de cada vez que yo hago músculo, sonrío y vuelvo, nuestro propio cerebro, sin que yo tenga la intención, porque yo muchas veces me voy a ir con la vocecita. El cerebro me va a ayudar, me va a decir, vuelve, que esto nos gusta, que esto tiene beneficios. Fíjate, al final es gracioso, ¿no? Sí. Además, entonces, Tara, al final yo, por ejemplo, si estoy meditando,
y cada vez entreno más ese darme cuenta de esos pensamientos que aparecen, que son simplemente espontáneos, que son reactivos, eh, sonrío porque me estoy dando cuenta y eso es bueno. Y vuelvo a donde tengo que volver, que es a la concentración en mi respiración, que sería como más el autocontrol. ¿Vale? Vamos a poner eso. Lo digo porque luego, en nuestra vida cotidiana, en esa señora o señor que se nos cuela en el supermercado, que además llevamos bastante rato esperando cola, pues cuando aparece eso, aparecen esos pensamientos que te dicen, buah, pero esta señora que se cree, vamos, la mato, le grito, me quejo aquí o incluso me autocastigo yo diciendo qué tonto soy, que me dejo. Entonces, claro, ahí es donde esos pensamientos tú los tienes que pillar también. Porque ¿para qué quieres pillar pensamientos espontáneos en un lugar seguro como es la meditación si no luego en tu vida diaria, porque es cómo vas a comunicarte con el mundo que te rodea, para que en esa situación sonrías también a esa vocecilla que te habla, que a lo mejor te puede llevar por mal camino y tú dices, bueno, voy a ver qué hago, o sea, voy a llevar primero a mi autocontrol, a mi zona de consciente, ¿no? No significa que ahora cualquier cosa que nos pase en la vida lo que tenemos es que volver a solo la respiración, ¿no? Luego tendrás que actuar, pero seguramente, y aquí volvemos a lo mismo, actuarás con una respuesta muchísimo más consensuada, como dirían los estoicos, con la virtud de esa sabiduría, ¿no? Lo ponían como algo de referente, ¿no? Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión, creo yo, o por lo menos es la razón por la que quiero seguir entrenando la meditación, porque me va a ayudar a cómo respondo ante la vida Te en... ayuda, no Sí, te va a ayudar, ya te sí, ayuda. sí, sí. Quiero que ya vayamos, ¿no? Sí, Diciendo las formas, porque el lenguaje es muy importante. De hecho, dedicaremos, yo creo que un podcast también a hablar del lenguaje, de cómo nos hablamos, qué nos decimos, ¿no? Hayas dicho muchas cosas súper interesantes y voy a hacer un par de apuntes, ¿no? El primero, es muy importante entender que la reacción natural de la mente reactiva va a ser enfadarse. O sea, yo me enfado. Yo no voy a estar ahí sonriendo en plan, no, yo me enfado, reconozco el enfado, pero como tengo una intención que es implantar esta práctica para que yo pueda obtener beneficios a largo plazo, voy a elegir por encima del enfado la respuesta. ¿Te acuerdas, no? La reacción y la respuesta. El enfado es la reacción natural, completamente natural, que tenemos que entender. Porque, jolines, si alguien nos da un empujón, vamos a tener que devolver, ¿no? Y decir, oye, tío, ¿qué estás haciendo? Incluso si nos cuela alguien en el supermercado y lo correcto, ¿no? La forma más asertiva sería decir, oye, perdone señora o señor, es que me vienen las típicas señoras mayores, ¿no? Perdona por el prejuicio, pero acercarte y no comerte a esa persona, ¿no? Porque la mente reactiva es dos reacciones. ¿Es que quién se ha creído que es? O mira qué idiota eres que no te defiendes. Esas son las dos reacciones. Y lo que estamos buscando con esta práctica, fíjate, si nos entrenamos bien en nuestro lugar seguro, es que luego en el mundo, en la vida, podamos acercarnos y sin querer comernos a la persona y sin identificarnos con nuestros pensamientos, que es que el contenido va a ser, si es que yo ahora mismo puedo decir cualquier cosa. Ujú, El cielo es verde. ujú. El cielo es verde, Carlos. No. Ujú. No es verde. Y los pensamientos vienen y van, y vamos a tener tropecientos mil pensamientos. Si entendemos que los pensamientos no siempre van a ser verdad, no, no, eso no es así. Y luego que yo no soy mis pensamientos, tú lo has dicho muy bien, salirnos de ese rol de protagonista, ¿no? Yo soy mi mente y mi mente mis pensamientos y me identifico, a
un observador. Voy a ver qué es lo que sucede. Me voy a salir porque normalmente estoy dentro, estoy todo el tiempo, pero si estamos dentro vamos a tener muchos puntos ciegos, ¿no? Perdemos mucha visibilidad. Entonces necesitamos salirnos un ratito, por eso la meditación es una práctica también, no solo una práctica para mejorar nuestros niveles de atención y obtener beneficios, bueno, que La ya hemos comentado, concentración. la concentración, sino también una práctica de autoconocimiento, de observarnos y darnos cuenta de nuestros patrones, de las repeticiones que hacemos, de cosas que estamos haciendo que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es una práctica que, en función del nivel donde estés, en los inicios, es una práctica de entrenamiento puro y duro. Y luego ya, una vez que ya has entrenado, ya vas pasando a la parte más reflexiva, y ahí nos acercaríamos más a la meditación vipassana, ¿no? La de hacerme la pregunta, ¿qué propósito tengo o qué es lo que puedo mejorar? Que ya llegaremos a eso también. Pero, ¿entiendes? Está el circuito claro, ¿no? Sí. Empezamos con la corteza frontal que decide introducir una práctica y empieza hasta que aparece un obstáculo, aparece la distracción. Y si me doy cuenta, normalmente yo no me doy cuenta de la distracción. Si yo me doy cuenta, perfecto, me doy cuenta, pillo la distracción, me doy cuenta de toda la reacción que voy a tener, el enfado, frustración, ¡ah! Ya estoy igual, las ganas de querer dejarlo, porque acuérdate, la mente reactiva se aburre, la mente reactiva le gusta el estímulo. Fíjate cuánto le debe gustar el estímulo, que aunque estés ahí sentado en silencio con toda la intención de meditar, te mete, tiene esa vocecita interna de, bueno, pues voy a pensar sobre aquel verano que me fui a no sé dónde y luego, uy, mi ex, madre mía, ese es el pensamiento, uno de los más comunes, ¿no? De empezar a pensar, ¿y qué estar haciendo? Empezamos a divagar, ¿no? Y esto ya está comprobado. Esto es un estudio muy, muy bueno que está publicado en la revista Science, que es una de las, vamos, es la revista, donde ya sabemos que cuando estamos divagando se produce un desgaste energético, o sea, es un desgaste de energía para el cerebro brutal, brutal. Y además, no divagamos, o sea, es que si divagáramos en positivo, ¿no? De imaginarnos en el Caribe, con las palmeritas, una piña colada, bueno, una piña colada, real food, estaría bien, pero es que cuando estamos divagando, si hemos entendido la naturaleza de la mente, que funciona en el 80% en negativo, no nos vamos a ir al Caribe, nos vamos a ir a nuestras miserias. Y si no las tenemos, no te No preocupes, lo las inventamos. creamos. Exacto, nos las inventamos. Y eso es muy importante. El objetivo también es, ¿te acuerdas que eso yo creo que lo has comentado muchas veces, ¿no? En otros podcasts, la fuerza de voluntad es limitada. Yo me levanto con un porcentaje. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso. ¿Dónde pongo esa energía, no? A lo mejor, si yo un día tengo una reunión súper importante y antes de la reunión voy a comprar al súper, a mí a lo mejor no me interesa ese desgaste energético en esa persona que se me ha colado. Prefiero volver a mí y decir, bueno, noto mi enfado, noto mis ganas de acercarme y soltarle, ¿no? Cuatro frescas, pero es que no quiero, porque yo puedo elegir y elijo, mira, un minuto más, porque al final serán un par de minutos más. Los minutos que a veces estamos sentados delante del ordenador divagando y los estamos perdiendo también. Entonces, es elegir. Vamos a aprender a elegir. ¿Me interesa? No me interesa. Yo siempre digo lo mismo, cuando se trata de una persona querida, importante, si es familia, amistad, pareja, entonces sí, hace el desgaste, métete. Pero si es una persona que yo no conozco, que no tiene nada que ver con mi vida, pues no. ¿Para qué voy a hacer ese desgaste de energía, no? A no ser que yo esté en el entrenamiento, porque luego nos estamos entrenando en casi todo, ¿no? Y si mi problema es que no puedo expresarme o no soy una persona asertiva, pues entonces cada situación que se presente,
cualquier persona que se me cuele en el supermercado, decir, oh, esta es la mía, voy a practicar. Entonces me acerco y digo, perdona, señor, es que yo estaba antes, mira, otra vez, señora, perdone, señor, es que yo estaba antes en la cola y poner en práctica. Pero ¿ves el discernimiento, la importancia del discernimiento? De yo elijo, que no sea mi mente reactiva, que me lleve ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, porque va a estar en las luchas y en las luchas no fértiles. Sí, Y la nosotros lo que lucha estamos, siempre se pierde parte. Hay luchas que nos mete la mente, que no ganamos nada. Perdemos la mente y tú, ¿no? O sea, al final yo creo que, y como resumen de este maravilloso podcast de hoy, creo que la meditación es una preparación, un entrenamiento de la mente que luego se ve con beneficios en tu día a día, en cosas cotidianas, porque a la misma vez que te has entrenado dándote cuenta durante la meditación, te darás cuenta en la no meditación, en tu día a día, en tu relación con el mundo. Y eso es lo que yo también estaba echando un poco de menos con el dejar la práctica, decir, oye, cada vez me doy, o sea, me daba cuenta de que cada vez me daba menos cuenta. Es una una metacognición, ¿no? Es decir, me estaba dando cuenta que hacía tiempo que ya dejaba mi mente a la deriva y eso podía llevarme a, pues eso, luchas infructuosas y pérdida de tiempo, desgaste mental, por eso, por demasiado divagación, ¿no? Entonces yo creo que este propósito, si los oyentes realmente saben lo que les va a suceder, saben que al ponerse a meditar les va a venir estos pensamientos espontáneos, tiene que ver estos pensamientos espontáneos, tiene que reconocerlos y ese va a ser el entrenamiento, llevarte a la vuelta a la respiración con amabilidad, con refuerzo positivo para que no caigas en la desesperación, en la frustración. y ahí utilizamos el cuerpo, porque es que mente-cuerpo no están Ya. separados, o sea, ahí no hay división. Mente acompaña al cuerpo acompaña a la mente. Entonces ahí tenemos que utilizar el cuerpo, Ujú, la introducir la sonrisa. sonrisa. Ujú. Genial. Pues yo creo que sabiendo todo esto, los oyentes van a retomar la práctica si la han dejado como yo en verano y volver a la rutina del entrenamiento en la meditación porque creo que es una herramienta básica para la salud y con muchos beneficios ya comprobados y demostrados. Así que sí, yo creo que esto puede ser una buena inyección de energía para volvernos a las prácticas con motivación. Exacto. Empezar septiembre con ese propósito, ¿no? De no voy a meditar todos los días, sino que la vida poco a poco en sí sea una meditación. Y Ujú. si logramos eso, Carlos, o sea, eso ya es algo que se queda, es una huella. Fíjate, tú te dabas cuenta de que cada vez te dabas menos cuenta. Y esa es la vocecita que necesitamos empezar a alimentar, que nos Ujú. diga, oye, mira, Ujú. ¿no? Que no Sí, sí, sí. predomine la mente reactiva, que no Sí, sí, predomine sí. esa mente egótica, ¿no? De yo, y mi vida, y mi pasado, mi futuro, mi... Sí. Sí, 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 perfecto. O sea, es que eso es la clave y ser más observador de nuestros pensamientos en la medida de lo normal, ¿eh? Porque tampoco tienes que ir andando por la vida reflexionando y pensando y mirando todos los pensamientos, porque eso también un, sería agotador. Hay que ir en piloto automático también, en el modo inconsciente. La clave está en que ese piloto automático o ese modo inconsciente no sea en momentos que realmente no debe ser, ¿no? Es decir, oye, pues claro que cuando yo estoy en el cine no debería estar reflexionando por cada cosa que aparece en la película, no, me dejo llevar inmerso en la película y y para eso está. Pero luego hay momentos de tu vida que hay que salir de ese modo automático, de ese modo reactivo. Entonces,
el poder controlar durante tu vida el salir de esa reacción, yo creo que es la clave de la meditación. Mm. Fíjate, pero el piloto automático vamos a entender el sentido y es que nuestro cerebro entra en el modo ahorro de energía. Si estoy en el piloto automático, estoy ahorrando energía. Y a veces es que es necesario, porque si no, es lo que hemos dicho antes, nos volveríamos locos. Si estamos todo el día pensando, reflexionando, nos volveríamos locos. Evolutivamente no tiene sentido ni siquiera para la supervivencia, porque con todo lo que consume el cerebro de glucosa y demás en un medio natural escaso, no está hecho para ponerte ahí a reflexionar y reflexionar, sino más bien para ahorrar esa energía. Exacto, y eso el mindfulness, de hecho, es una forma de respuesta ante la vida, precisamente por el malestar que genera a veces, ¿no? El piloto automático. El piloto automático es útil, es funcional, pero claro, cuando entramos en el piloto automático en Negativo. situaciones, claro, cuando nos está generando malestar, esta práctica está para eso, para compensar y darnos cuenta y poder salir de ahí, tener herramientas para decir, primero para diferenciar cuándo es útil y cuándo no es útil. Mira, otra vez estamos con el darnos cuenta. Nos damos cuenta y a veces elegimos estar, ¿no? Muchas veces cuando trabajo digo, bueno, y te enfadas con la persona, y dice, sí, y dice, es que me doy cuenta de que me enfado, y digo, bueno, si te das cuenta de que te enfadas, déjate llevar, pero no te enfades desde el enfado, enfádate desde, me doy cuenta de que me estoy enfadando y además es que me apetece enfadarme, entonces yo elijo soltarle cuatro frescas y le sueltas, pero que tú sepas que lo estás haciendo desde ese lugar, que no sea el enfado que tu Él te mente absorbe. reactiva que acá. Exacto, porque si lo haces desde el piloto automático, entonces no está pasando por la conciencia. Y esto es lo que más genera malestar y más sufrimiento genera, esa desconexión. Cuando se produce esa desconexión, nos guste o no nos guste, sufrimos. Y ese es el mayor problema, porque al final la meditación y el mindfulness, ya desde sus inicios, hace miles y miles de años, eh, Buda se introdujo en este tipo de práctica y empezó con la práctica precisamente porque identificó que en el mundo hay sufrimiento. Entonces es un antídoto o una respuesta a ese sufrimiento. Que no es panacea, o sea, no es el antídoto perfecto, pero sí que, como cualquier entrenamiento, sí se puede llevar a una mejora y a esos beneficios, ¿no? Pues me parece increíble y por eso vamos a seguir divulgando cosas de meditación en este podcast contigo. Te agradezco que hayas venido hoy y te esperamos en el siguiente podcast. Ya pues de forma intentaremos regular, semanal, ya veremos, pero sí que sepan los oyentes que vamos a estar por aquí y que empieza esta nueva temporada del podcast del Café Secreto con Roberto, contigo, con más invitados y con muchas otras cosas más que vayan, pues eso, para mejorar el bienestar de todos y el crecimiento de todos. Así que nada, muchísimas gracias Tara por tu charla, por tus conocimientos y nos vemos en el próximo programa. Gracias a ti, Carlos.